Bienvenidos al curso La Familia Eterna en formato podcast. Yo soy el hermano Remigio Arrao y estaremos a lo largo de estas 7 semanas llevando a cabo en este formato el curso de La Familia Eterna para poder disfrutar en el tiempo que ustedes tengan y, a la manera del Señor, poder conectarse con el Espíritu. En este primer capítulo nos acompaña el hermano Alex Anselmo. Él es el director del Instituto de Religión Tacna y también nuestro querido hermano Axel Gamboa. Él es consejero del Obispado de los Granados y también maestro de institutos que nos acompañan en esta tarde. Gracias a todos ustedes por conectarse. A lo largo de la clase vamos a hacer algunas preguntas que aparecerán aquí abajo y esperamos que ustedes puedan responderlas. En el formulario van a poder también describir o dar su respuesta y de esa manera también contaremos como su asistencia. Empecemos con el tema de hoy. Hagamos una sencilla pregunta. Pensemos un momento, ¿quién es la persona en quien ustedes podrían confiar en su círculo de amistad, tal vez, algunas cosas muy importantes? ¿Qué les viene a la mente? Bueno, creo que una de las... ¿qué tal? Buenas tardes. Una de las personas más cercanas es mi esposa, ¿no? En la que yo podría confiar. Excelente. Sí, también estaba pensando en mi esposa y, también mis padres, ¿no? En mi caso, al menos, normalmente tengo confianza más cercana con mi madre, también podría hablar con ella. Excelente. Yo creo que también estoy en esa misma, el club de confianza en la familia. Y es cierto, ¿no? Porque la familia es el mejor lugar en donde podemos recibir fortaleza, consejos. Tal vez son los que más nos conocen, los que mejor saben también de nuestros temores, nuestros defectos y quienes pueden ayudarnos a mejorar. Y pensándolo por otro lado, ¿qué piensan ustedes hasta aquí? ¿Por qué creen ustedes que será importante confiar en nuestro Padre Celestial? De todas maneras, el amor que nos tiene, creo que marca algo importante. Él nos ama, Él nos entiende, Él sabe perfectamente lo que necesitamos. Entonces, ¿qué mejor es confiar en Él? En bruto. Dos cosas vienen a mi mente. Una escritura, primera de Juan, no recuerdo exactamente el capítulo, pero primera de Juan nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, el amor es base de la confianza. Hemos hablado de confiamos en nuestra familia porque no dudamos que ellos nos aman, ¿no? Uh-huh. Resulta un poco más difícil confiar en alguien que no conocemos, personas extrañas, a menos que sean nuestros amigos, porque nuevamente no dudamos de su amor. Entonces, pienso que generar esta confianza parte de conocer a la persona, y en el caso particular de la pregunta, de conocer a nuestro Padre Celestial. Entonces, si yo conozco a mi Padre Celestial, comprendo su amor, entonces podría confiar en Él. Y es trascendental porque la guía que recibamos de Él o los consejos que lleguen de Él van a ser movidos por amor, como nuestras esposas, nuestros padres o nuestros buenos amigos. Eso es cierto. Es importante poder confiar en el Señor y para ello necesitamos conocerlo, como ustedes han dicho, y Él también nos conoce plenamente. ¿Hay alguna otra razón más que tal vez podemos analizar en la siguiente escritura? Se los vamos a presentar ahí en pantallas, en Isaías, capítulo 55, versículo 8 al 9. Isaías describe de una manera muy interesante la característica peculiar que tiene nuestro Padre Celestial y también el Salvador. ¿Qué nos dice, hermano? Anselmo, usted podría leer el versículo 50. El versículo 8 nada más. Versículo 8. Dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Ok. ¿Qué viene a su mente? Tal vez hacen un sencillo análisis de este versículo. Bueno, muestra un poco toda la inmensidad de conocimiento, todo el entendimiento de por qué hace algunas cosas, por qué nos ha dado algunas cosas. Creo que muestra cuán poderoso es Él, ¿no? Y quizás mi entendimiento, mis pensamientos quizás no son tan amplios y tan eternos como las de Él. Exacto. Normalmente en este tiempo hay mucho conocimiento que podemos encontrar de una manera instantánea, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Si no sabemos supongamos, cómo cambiar una cañería o un caño en casa, podemos comprar el repuesto y lo que más fácil podemos hacer son dos cosas, ¿no?
o llamar al fontanero, al señor encargado especialista de esto, o lo segundo, hágalo usted mismo. Y un tutorial en YouTube, ¿verdad? Y es muy sencillo, ¿verdad? Pensemos un poco en los jóvenes. Ellos, ¿a quién recurren normalmente cuando no tienen conocimiento de algo? Justo estaba pensando algo muy similar porque me ponía a pensar, ¿no? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y nos habla de alguien con experiencia, ¿cierto? Entonces, tal vez trayendo un poco a nuestra vida o a la vida de los jóvenes, tiene mucho que ver que probablemente en la universidad tomaríamos en cuenta mucho el consejo de un docente, ¿no? En el que nos haya enseñado muy bien, que hayamos notado que sabe bastante. Entonces, es lo que yo hice cuando estaba en la carrera y me llegaron los primeros trabajos. Fui con los docentes en los que confiaba y lo que ellos me dijeron yo hice. No cuestioné lo que ellos me dijeron porque yo sabía que sus pensamientos o sus conocimientos estaban por encima de los míos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y me hace pensar algo muy similar en esto, ¿no? Si yo comprendiese que efectivamente la voz que va a venir de mi Padre Celestial es más elevada, tiene una experiencia mayor que la tiene, entonces yo no cuestionaría probablemente muchas de las cosas que yo reciba de él, ¿no? Como no cuestioné los consejos que me dieron mis docentes en ese momento. Excelente. A ver, yo creo que sí lo sabemos, yo creo que sí entendemos que es Dios y que lo sabe todo. Yo creo que tiene que tener fe y confiar realmente que lo que nos dice es todopoderoso, es algo que tiene un pensamiento o entendimiento superior al nuestro. Ya estamos tomando decisiones o buscando otro tipo de consejos, ¿no? Otro tipo de personas que quizás con mucha experiencia terrenal, pero todavía no tienen una experiencia tan amplia como la que tiene Dios. Es cierto. Y la inmediatez a veces de las cosas, podemos decir, ok, Google, y inmediatamente Google nos responde la información que tiene a primera mano. Hoy en día la inteligencia artificial ha generado y ha hecho que sea mucho más fácil la vida en muchas cosas. Pero pensando en esto, el Señor nos dice en el versículo 8, ¿no? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Tal vez lo que nosotros buscamos o que queremos de manera inmediata, el Señor no es que no nos quiera dar, solo que tal vez, o es muy probable, y casi siempre ocurre de esta forma, es que el Señor sabe lo que realmente necesitamos. Por eso dice, ¿no? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, ¿no? Dice Jehová. Ahora, pensando en esto, ¿cuáles son nuestros pensamientos diariamente, no? ¿Cuál es el camino que llevamos cada día? Probablemente nos esforzamos cada día por guardar los mandamientos, por vivir el evangelio en nuestras vidas y poder hacer lo posible para ser un ejemplo para los creyentes. Sin embargo, no podemos ser dueños de toda la verdad o de todas las acciones. Vamos a equivocarnos en algún momento. Por eso el Señor nos dice lo siguiente en el versículo 9. Axel, ¿puedes leerlo? Dice: Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Viene a su mente tal vez alguna decisión que a veces, en la juventud, en la vida o en un momento de nuestras vidas, han tomado y se han dado cuenta que cuando es a la manera del Señor es distinto? Reflexionando un poco en este versículo, ¿no? Porque dice que son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que los vuestros. Sí, siempre, por ejemplo, tomar la decisión de ir a la misión, dejar la carrera a la mitad de la carrera, ¿no? 2 años que estuve haciendo en la facultad de contabilidad y dejé el quinto semestre. Y para muchos era una locura, ¿no? Cuando me iba a casar, yo estaba trabajando en el banco y tenía 25 años y para ellos también era una locura, pero ¿por qué lo vas a hacer si todavía no tienes tu maestría, tu doctorado, o no tienes tu casa, ¿no? Entonces quizás seguir el consejo del Señor no siempre es como el mundo, aceptado por el mundo o visto bien por el mundo. Es locura. Ok. A mí se me ocurre algo, bueno, coincido bastante con el hermano Alex con respecto a lo de la misión, que no es algo muy común ni popular, pero en mi caso se me ocurren 2 momentos. Uno, por ejemplo, cuando yo me iba a casar, también estaba en la facultad todavía, y un arquitecta en particular me sentó y me dijo más o menos lo mismo, ¿no?
no te cases, no tienes esto, no tienes aquello. Y naturalmente, en la vista del mundo es mucho más baja que en la vista del Señor. Y otra cosa más que creo que es un poco más cotidiano, que se me ocurre, que es el diezmo. Para muchas personas fuera de la iglesia es una locura dar el 10% de tu ingreso. Y más aún cuando probablemente estás empezando, eres joven, estás pagando muchas cosas y no te alcanzaría el dinero. Nuevamente, en la vista en la visión del Señor es mucho más elevada. Entonces, cuando vivimos la ley del diezmo, vemos las bendiciones y vemos cómo es que efectivamente sus caminos no son los nuestros. Ok, es cierto. Nos damos cuenta que posiblemente las opiniones de aquellas personas que tal vez tienen cierta preocupación por nosotros, por nuestras decisiones, aún nuestras mismas acciones, pueden que no sean las más acertadas, ¿no? Como servir una misión, casarse, pagar un diezmo, o alguna de nuestras decisiones, ¿no? Sin embargo, nuestro Padre Celestial siempre nos muestra que cuando es a la manera de Él, no solo es mucho mejor, sino la experiencia que tenemos en ese proceso realmente nos beneficia mucho más, va más allá. Si bien es cierto, como al igual que ustedes, tal vez los jóvenes, entre comillas, pueden perder 2 años en la misión, pero ganan 2 años de experiencia de relaciones interpersonales, de poder enfrentar situaciones reales, de trabajar bajo estrés tal vez, y muchas otras cualidades que van desarrollando y que cuando regresan, bueno, está bien, tal vez demorarán 2 años después en terminar la carrera, pero tendrán esas experiencias que no la tendrían tal vez que continuaran la carrera. Y entre otros más, ¿no? Que pueden ustedes analizar también. Piensen ahora en esto. ¿Por qué entonces es importante confiar en nuestro Padre Celestial? Según lo que hemos leído en este versículo. Bueno, la experiencia nos ha mostrado de que, otra vez, en las escrituras, el pensamiento es mucho más amplio que el nuestro. Lo que ha pasado ahora con la pandemia es algo interesante. 2 años antes de la pandemia, el Señor cambió la manera de estudiar las escrituras en la familia, que tenemos el versículo. Cambió el tiempo de estadía en los domingos, ya no son 3 horas, van a ser solamente 2, dándole más tiempo al estudio de familia. Y empezaron a haber ciertas cosas que en ese momento nosotros no sabíamos por qué razón, ¿no? Pero vino la pandemia y nos mostró que realmente el Señor está atento o está conociendo las cosas que van a pasar. Entonces, eso es algo global. Y lo mismo yo creo que ocurre en nuestras familias, ¿no? Hay cosas que Él nos pide que hagamos y nos pide que confiemos en Él, que hagamos. Y creo que viene a mí otra vez el principio de hacerlo con fe. La familia de Lamán y Lemuel, o sea, de Leí, perdón, sus hijos de Lamán y Lemuel hicieron lo mismo que hizo Nefi. Salieron de casa, fueron al desierto, desconstruyeron el barco, llegaron hasta las Américas, pero no cambió nada en ellos. Y es porque no conocían al Señor, y no tenían la fe, el deseo de conocerlo quizás. Lo que pasó contrario con Nefi. Entonces, en la medida que hacemos las cosas que el Señor nos ha pedido, pero lo hacemos con fe, realmente entendiendo que viene de Él, pensando que es una manera de ser como Cristo, realmente hay un impacto en nuestras vidas. Podemos ir a la capilla los domingos, podemos leer las escrituras, y si lo hacemos como ver, realmente va a cambiar algo en nosotros. Yo creo que no podemos confiar en la fe en Jesucristo, en hacer las cosas que Él nos pide, ¿no? Concuerdo con eso. El poder confiar en Jesucristo es sinónimo de fe, definitivamente, porque podemos hacer todo lo que nos pide, pero si no lo hacemos con la fe necesaria y la esperanza que también provee el Señor, no vamos a poder disfrutar de lo que realmente el Señor tiene para nosotros. Podemos hacerlo de forma obligada, podemos irnos a la capilla porque todos van, por costumbre, Porque la familia y porque nos levántate por la negación. y si no, el obispo nos va a decir por qué no fuiste. Exacto, o sea, ¿por qué dirán? No, pero si no lo estamos haciendo realmente por la razón correcta, que es porque Dios realmente nos pide, entonces no va a haber cambio. Ahora, con respecto a lo que dice Manuel, es cierto, ¿no? El Señor espera que hagamos las cosas correctas por amor a Él, ¿cierto? No por obligación. Pero algunas veces, como el proceso de conversión toma tiempo, es mejor estar haciendo lo correcto, aun cuando no sepamos bien por qué, pero estar en el camino correcto, ¿no? Y eventualmente tendremos nuestro testimonio. La Escritura dice, no obtendréis ningún testimonio si no está después de la prueba de vuestra fe. Pero si tú no estás dispuesto a probar tu fe, ni siquiera, aunque sea por obligación, pues
no vas a tener esa prueba nunca, ¿sí? Entonces, eso creo que a todos nosotros nos pasa en algún momento, ¿no? A mí mis papás me llevan a la iglesia y muchos yo no quería ir. En algún momento encontré yo la motivación propia, digamos, en mi relación con el Señor, y yo empecé a ir a la iglesia por mí mismo, ¿no? Entonces, y ahí creo que también esta parte de la respuesta del por qué debemos confiar en el Señor, porque es un camino seguro, ¿sí? Todos nosotros confiamos en muchas cosas. Ahorita hablamos de la fe en Jesucristo, pero podríamos hablar de la fe en los estudios. Yo estoy estudiando porque tengo fe en que voy a encontrar un trabajo y voy a ganar el dinero que necesito, ¿cierto? Y no está mal. Entonces pongo mi fe en los estudios, pongo mi fe en el trabajo, en mi trabajo. Pero de lo que hablamos es poner la fe en Jesucristo, la confianza de que a futuro Él me va a permitir a mí poder vivir con mi familia en su presencia y además proveer para mi familia aquí en la tierra. Entonces, la fe en Jesucristo nos ayuda a justamente potenciar las demás cosas en las que nos desarrollamos. Y nuevamente, ¿no? Tal vez los chicos van a la universidad, pues que ya están en la universidad y están obligados, ¿no? Pero el resultado a la larga va a ser que ellos van a tener su título, van a tener un resultado, se espera, ¿no? Adecuado. Lo mismo con el Señor. Algunas veces es un poco difícil, pero debemos buscar eso, ¿no? No basta con ir a la iglesia ya, debemos buscar hacerlo porque la relación con el Señor evoluciona de manera que yo lo hago por amor a Él, ¿cierto? Exacto. Sí, bueno, entonces quizás, ya que los chicos están escuchando esto, hacerles notar de que vean la razón. O sea, de hecho, debe llegar un momento en el que debe haber ese cambio de lo que estoy haciendo, bueno, costumbre, porque mi mamá me llevaba a tener una experiencia realmente con el Señor donde ganan testimonio. Pues quizás sería bueno analizar eso en nuestras propias vidas, evaluarlos, lo estoy haciendo realmente por la razón correcta o solamente por costumbre o por obligación. Entonces, al final lo que busca el Señor no es cuántas veces hemos ido a la capilla o cuántas veces hemos ido a honor. Lo que nos va a preguntar es realmente, ¿has cambiado? Así, ¿ya estás vuelto como yo? ¿Qué atributos de Cristo tienes? ¿Has desarrollado a través de ir a la capilla, a través de... Buen punto. Tal vez, y en aras de hacer ese análisis, podemos hacer la siguiente pregunta, chicos, y por favor, piénsenlo ustedes, respondan, anótenlo. ¿Qué resultados ha obtenido por confiar en nuestro Salvador, por tener esa confianza y esa fe en el Padre Celestial? ¿Qué resultados pueden ver? Tal vez pueden enfocarse en un punto, ¿no? Lo más reciente, lo que pasó hace mucho tiempo. Y estoy seguro que siempre hay algo que va a ocurrir en nosotros, en nuestro corazoncito, en nuestros sentimientos más profundos, que se va a dar cuenta de una cosa, que ocurrió eso especial, ese resultado, a causa de haber obedecido un mandamiento o de haber hecho algo con fe. Como dicen, ¿no? No viene nuestro testimonio sino hasta después de la prueba de nuestra fe. Está relacionado con eso y plenamente estoy seguro, al igual que ustedes, que siempre podemos entender con toda seguridad, porque todos tenemos la misma oportunidad de tener esas experiencias, de que confiar en el Señor siempre va a ser lo mejor. ¿Me permites contar algo? Quizás cuando estuvimos con Andrés, pequeño todavía, no, pero él tenía su carácter todavía no estaba muy formado. Y pequeñito hacía unos berrinches pues, tremendos, ¿no? Y cuando él necesitaba ser corregido, mi esposo utilizó algo que el Señor pidió, y es que usaba las escrituras. Usaba las escrituras para poder enseñarle. Y había una historia que a él le gustaba y era David y Goliat. Cuando tenía ese sentimiento de querer ser su berrinche, mi esposa le decía, ese es tu David, perdón, ese es tu Goliat, ese es su Goliat. Y hay que orar. Y buscaba al Señor. Ese pequeño acto sencillo de buscar escrituras, una oración, ayuda mucho a Andrés. Los que conocen a Andrés ahora no pueden creer que hace un berrinche de una hora, pero créeme que esas pequeñas cositas, de confiar en esos pequeños detalles, ¿no? De orar, de leer escrituras, en la vida de uno mismo y en la de nuestras familias, ayuda, bendicen. Yo lo veo a mis hijos, ya han crecido,
ya son adolescentes, todos ellos, uno de ellos pequeño, pero cuando lo vemos hacer sus cosas por ellos mismos, cuando empiezan ellos solitos a escuchar y quizás a actuar de mejor manera, vamos a preguntar, ¿y qué hemos hecho, no? Esas han sido cosas pequeñas y ahí es donde creo que interviene el poder de Dios. Porque en la medida que hagamos esas pequeñas cosas que nos pide, confiamos en eso, el Señor va a incrementarlo. Incrementa y lo hace, bendice en este caso a nuestros hijos, o bendice nuestras vidas, para que sea mucho mejor. Muy buen punto. Yo creo que ese es una plena forma, un ejemplo muy claro de cómo confiar en el Señor y ponerlo en práctica, ¿no? Es cierto, nadie tiene un diccionario, o de pronto puede haber muchas ideas, filosofías o técnicas de poder educar a nuestros hijos, pero qué mejor de hacerlo a la manera del Señor. De hecho, esto es una oportunidad muy bonita de poder explicar algo. En septiembre del año 1995, ya los tres estábamos vivos, yo sé, tal vez algunos jóvenes no existían tal vez, pero en el año 1995, a finales de septiembre, el presidente Gordon B. Hinckley, que era en ese tiempo el profeta, el presidente de la iglesia, después de la conferencia general de la Sociedad de Socorro, dio a conocer un documento que tenemos hoy, ustedes lo hemos compartido, que se llama La familia, una proclamación para el mundo. En el año 1995, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros hemos leído este documento. Inicia de esta forma, ¿no? Dice: la primera presidencia y el consejo de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días solemnemente proclamamos que el matrimonio entre el hombre y una mujer es ordenado por Dios y que la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Y así inicia, ¿no? De una manera declarando una verdad eterna. ¿Qué es lo que les llama la atención de este primer párrafo de la familia, una proclamación para el mundo? Bueno, una de las cosas que a mí en particular siempre me ha llamado la atención es que deja bien claro que el matrimonio va entre hombre y mujer. Ok. Y que además es ordenado por Dios. Ese es el otro punto, ¿no? Es un mandamiento de Dios. Observan, que le llama la atención de este primer párrafo. Y es cierto que es un mandamiento, es ordenado por Dios, pero también implica que va a ayudarnos. Ya que es algo que nos ha pedido que hagamos. De hecho, su ayuda va a ser siempre estar ahí, ¿no? Interesante, ¿no? En el plan de salvación siempre hemos entendido que Jesucristo es el centro, ¿no? Pero en esta declaración hay algo adicional a eso. Dice: y la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. ¿Cómo se convertirá la familia en el punto fundamental del plan de salvación? O sea, tenemos, por ejemplo, un resumen sencillo nada más, ¿no? El plan de salvación siempre lo he pensado de esta forma. Se divide en tres: la vida premortal, la vida en la tierra y la vida después de la muerte. Sabemos que al vivir en la presencia del Señor solamente éramos espíritus y llegamos tal vez hasta un límite de conocimiento, pero no podíamos progresar más porque nos faltaba ser como Él, y para ello necesitábamos tener un lugar donde existir, un cuerpo de carne y hueso, y obviamente tener experiencias. El Señor nos dio eso, pero a raíz de nuestro estado caído, no podemos llegar a la presencia de Él porque, como dice la Escritura, nadie impuro puede morar en su presencia. Está ahí todo claro, ¿verdad? Entonces Jesucristo vino al mundo, nos enseñó su evangelio, estableció su iglesia y también llevó a cabo la expiación, lo más importante, porque sin eso no podríamos ir a su presencia. La pregunta es: ¿cómo ahora la familia se convierte en una pieza fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos? Voy a parafrasear lo que de Bernard dijo, ¿no? La familia es justamente el lugar donde uno puede progresar, donde realmente nos conocen, donde realmente saben qué cosa podemos mejorar. Y creo que el Padre Celestial lo entendía muy bien, ¿no? Por esa razón. Ender Holland dijo que no está seguro, no se sabe, quizás que después de esta vida hay estacas, barrios, pero lo seguro es que sí hay familias. Entonces vinimos de una familia terrenal, formamos familias aquí, y después de esa vida seguiremos siendo familias. Y ese es quizás por eso es ordenado por Dios, ¿no? Creo que es fundamental para el progreso. Y yo lo veo en nuestros hijos, no sé si ustedes han notado, pero si la familia está bien constituida, si la familia se esfuerza, los hijos crecen y se desarrollan emocional, física,
espiritual, en todos los aspectos. Entonces, la familia ayuda muchísimo ahí. Buen punto. Bueno, tengo dos cosas en mi mente. Una es que creo que resulta hasta cierto punto sencillo ver la importancia que tiene la familia aquí en la tierra, ¿no? Pueden nacer niños a través de las familias. Los niños pueden ser criados por padres amorosos, pueden ser instruidos dentro de una familia. Se espera que sí, que así sea. Pero también la familia nos permite a nosotros llegar a ser como nuestro Padre Celestial es. Es el propósito del plan de salvación. No solamente salvarnos en un pleno sentido de la palabra, sino permitirnos ser como Él es. Para eso es necesario tener una familia. Nosotros tenemos un Padre y una Madre Celestial. Solo una familia. Tienen hijos celestiales que somos nosotros, ¿cierto? Nacimos y estamos progresando y queremos llegar a ser como Él es. Entonces, aquí en la tierra perderíamos una gran oportunidad si no formamos familia. Teniendo una familia, perderíamos una gran oportunidad si no tenemos hijos, ¿sí? Entonces, por eso es que la familia es importantísima. No solamente por las razones terrenales, sino porque en el grado celestial, inmortal, nosotros necesitamos aprender dentro de una familia. Necesitamos aprender a ser hijos, necesitamos aprender a ser padres, esposos. Esto es lo que Él es. Entonces, si yo quiero ser como Él es, tengo aquí en la tierra la oportunidad de empezar a aprender. No voy a ser perfecto, no voy a aprender todo lo que debo aprender. No lo puedo hacer aquí, pero voy a empezar aquí. Eso es algo muy importante. La relación con el Señor que tengamos y el grado que podamos confiar en Él nos guiará y nos ayudará a saber cómo tener nuestra familia. Usted dijo, hermano, es algo muy importante que me llama la atención. Vemos en una familia, de acuerdo al esfuerzo que los padres le den y cómo dediquen ese esfuerzo para criar a sus hijos, se genera también un nuevo personaje, una nueva persona que con esos atributos tal vez captados, aprendidos de sus padres, genera otra familia. Y de generación en generación se van pasando ciertas tradiciones, ¿no? A veces nos ponemos a pensar, y hay una frase que hace un tiempo un apóstol lo dijo, si más familias se enfocan por confiar en el Señor, por creer en Él, la sociedad misma cambiaría, ¿cierto? Nuestra realidad misma. Vemos un ejemplo claro en los nefitas. Después de la visita de El Salvador, no solo en las familias, pero toda la sociedad creció. Exacto, ¿no? Cuán importante entonces es ahora como familia poder confiar en el Señor y creerle a Él. Perdón, usted iba a decir algo de uno estaba pensando mucho en cómo es que es tan importante la familia y por eso Satanás se esfuerza tanto en poder destruirla, ¿no? A través de tantas cosas, la misma ideología de género, las mismas otras tendencias que hay, aún el mismo distracción de enfocarnos más en la parte de estudio y en la parte laboral, y sin darnos cuenta que ese es el medio para el fin. Medio trabajo, estudio nos permite al final luego tener una familia. Y al final ese es el fin, ¿no? Eso es cierto. Ahora, ese documento, La familia, una proclamación para el mundo, tiene varios párrafos, ¿no? ¿Hay alguno en particular que a ustedes les llame la atención? Que ustedes piensen, y les hago esta pregunta, mis queridos jóvenes. La pregunta es, tal vez, ¿cómo ustedes responderían si alguno de sus amigos, que tal vez no conocen la iglesia, o aún entre su círculo de amistades les dijera, pero la familia la proclamación para el mundo fue sacada en el 95, no había ni internet? Es muy antiguo para este tiempo, no está de moda. ¿Qué pensarían ustedes? Esa es la pregunta que les hacemos, y que puedan tal vez usar un párrafo de La familia, una proclamación para el mundo para responder a esta pregunta. ¿Cómo responderían ustedes, mis queridos hermanos? ¿Qué párrafo podría usar que diga que no está pasado de moda? De hecho, cada párrafo podría servir para una pregunta en particular, pero creo que algo de lo que ya hemos mencionado un poco con respecto a cómo es que se intenta tergiversar o atacar a la familia. El segundo párrafo dice esto: todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Los varones a imagen del Padre Celestial, las mujeres a imagen de la Madre Celestial. Cada uno es un amado hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales. Y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. Algo de lo que hablamos hace un momento, ¿no? El destino que podemos llegar a ser como nuestro Padre Celestial.
Y también el ser hombre y el ser mujer es una característica esencial de la identidad. El propósito premortales, mortales y eternos a la persona. Se debate mucho ahorita con respecto a en qué momento se define el sexo de la persona o que el género es una construcción social, ¿sí? Entonces, aquí vemos que esto no es algo, el que seamos varones o mujeres, no es algo que únicamente tiene una explicación biológica o que ocurre en el vientre de la madre, sino que esto es parte de nuestro destino premortal, mortal y eterno, inmortal. Entonces, en la vida premortal, habían hombres y mujeres, en esta vida hay hombres y mujeres, y en la próxima habrán hombres y mujeres, ¿no? Entonces, de hecho, no dice nada que no hayamos escuchado antes, pero nos ayuda a comprender que estas verdades no van a cambiar. Que es una verdad eterna. Exacto. Es cierto, ¿no? Nos ayuda a identificar nuestra identidad divina, quiénes somos, porque describe aquí, cada uno es un amado hijo o hija. Y eso me dice muchísimo, ¿no? O sea, posiblemente a los jóvenes puedan tal vez ponerse a pensar, ¿no? Pero me pasa esto, está bien, yo lo tengo claro, pero me pasa esto. Pero a pesar de eso, a pesar de tus decisiones o a pesar de algunos sentimientos que podamos tener o algunos problemas personales que tengan, el Señor igual los sigue viendo como sus hijos amados, procreados en espíritu por Él. Y como tales, ahí tenemos características esenciales del Señor en nosotros. Al igual que nos parecemos físicamente a nuestros padres, tenemos ciertas características genéticas, ¿verdad? Igual forma. O sea, es una verdad que me llama la atención lo que tú dices, es cierto. Antes de venir a la presencia del Señor a este mundo, ya hemos desarrollado ciertas características que podemos continuar desarrollando en esta vida. Eso es una verdad muy importante. Vamos a ver, ¿qué versículo, o mejor dicho, qué párrafo usted usaría para responder esta pregunta, ¿no? La proclamación es más vieja que la Biblia. Ya tiene tiempo, yo usaba cuando fui a la misión en el 95, salió en el 99. Ya andaba el siglo pasado. Sí, parece que estaba. Y lo usamos, ¿no? Muchas de las personas a las que enseñamos en la misión tratábamos y buscaban, creo que, responder la pregunta cómo puedo ser feliz. Y creo que esa es la misma pregunta que se busca ahora, ¿no? Buscamos la felicidad. Y el párrafo, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo párrafo, casi quinta línea, dice: la felicidad de la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y menciona algunas cosas que los matrimonios pueden ser. Entonces, creo que no ha pasado de moda. Si seguimos estos principios, el Señor va a ayudarnos a encontrar la felicidad de la vida. Es interesante, ¿no? Se me ocurre la pregunta y lanzarles otra pregunta, muchachos. ¿Qué necesitamos hacer para tener felicidad en la vida familiar? Este párrafo que usted leyó me llama mucho la atención, ¿no? Dice, mayor probabilidad. No está diciendo que esta es la clave del éxito, esta es la receta mágica. Hay una garantía del 100%. Hay una garantía del 100%, pero dice, tiene mayor probabilidad. Y es cierto, ¿no? Si nos ponemos a pensar en nuestras propias familias, en las que hemos nacido, o la que ya ahora tenemos, y los tres que ya tenemos, estamos casados, tenemos familia, hijos, hijas, pensando en esto, dice, ¿no? Tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Interesante, ¿no? Tal vez nos hacemos la pregunta interna, algo muy analítica, muy introspectiva, tal vez muy dura, no queremos que la respondan, pero nuestra familia está basada en las enseñanzas del Salvador. Y yendo un poco más a futuro, ¿no? Como hemos aprendido al inicio, con confianza y esperanza en Dios, voy a basar a mi familia, mi futura familia eterna, voy a ponerla como base y pondré al Salvador y sus enseñanzas en primer lugar. ¿Qué va a suceder? La respuesta es aquí, ¿no? Va a tener mayor probabilidad de tener éxito. Sí, solamente que estaba pensando en... nos dice que la felicidad... Es posible alcanzar la felicidad aquí en la tierra, pero tiene mucho que ver cómo percibimos el éxito en la vida familiar. Ok, sí, cierto. O el éxito en la vida personal. Para muchas personas el éxito se basa en propiedades, dinero, trabajo, reconocimiento, poder. Entonces, si nosotros tenemos una idea equivocada de lo que es el éxito o una idea equivocada de lo que es felicidad, pues vamos a ser infelices toda nuestra vida. Nuestra familia va a ser infeliz. Y ahí
una de las cosas, una de las claves para entender esto. El poner nuestra fe en Jesucristo nos ayuda a comprender en qué se basa la verdadera felicidad, en qué se basa el verdadero éxito, ¿sí? Entonces, por eso es que podemos ser felices concentrándonos en Jesucristo. Las demás cosas van a llegar como consecuencia de que cumplamos los mandamientos o que nos esforcemos, pero vamos a tener una idea clara de lo que es la verdadera felicidad o de lo que es el verdadero éxito, que se basa en los convenios, ¿sí? En prepararnos para la vida venidera. Entonces, si nosotros tenemos un éxito o una idea de éxito muy temporal, muy terrenal, pues probablemente vamos a ser infelices toda nuestra vida. O lograremos éxito de felicidad que terminará cuando muramos. Entonces, el poner nuevamente nuestra fe, nuestra familia en el centro, como Jesucristo en el centro, nos ayuda a tener una idea correcta de lo que es el éxito y la felicidad, que durará más que esta vida. Me hiciste recordar una frase, y ustedes me dirán quién lo dijo porque no me acuerdo, pero sí me acordé la frase, que dice: ningún éxito en la vida justifica o puede compensar el fracaso. David McKay. David McKay, ¿verdad? Ningún éxito en la vida compensa el fracaso en el hogar. Y dice la familia eterna, una proclamación para el mundo, que se puede lograr mayor éxito o felicidad en la vida familiar cuando confiamos en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Tienen el éxito cuando se establecen y se mantienen sobre los principios de la fe, de la oración, del arrepentimiento, del perdón, del respeto, del amor, la compasión, del trabajo. Ahí está, o sea, sí está el trabajo. No estamos diciendo que echemos los estudios, los trabajos a un costado. Se puede tener tal vez un reconocimiento, pero no es realmente lo más importante. Y de las actividades recreativas edificantes. Interesante, ¿no? Es cierto, ¿no? La percepción que tenemos del éxito familiar o personal tal vez nos desorienten de lo que realmente es sentir verdadera felicidad. Y si nos podemos a pensar, y a los jóvenes les preguntamos, ¿cuál fue el momento más sublime y así intenso de felicidad que tuvieron en su vida? Estoy más que seguro que alguna de esas bonitas experiencias tienen que ver con su familia. Pensaba en lo que tú mencionaste de esos principios, y hace un rato también preguntaste de si somos felices o tenemos los basados en esos principios que nos hacen felices, ¿no? Estaba pensando en, por ejemplo, qué ocurriría o qué ocurre en una familia donde, por ejemplo, existe el perdón. ¿De qué manera impacta eso en las relaciones entre esposos o entre hermanos, ¿no? Donde si cometemos errores, pues no sé, llegué tarde o rompí algo, pero si no hay ese perdón, no hay esa relación, este principio de arrepentimiento, por ejemplo, o el de respeto, o sea, todos los principios no han pasado de moda, siguen siendo vigentes. Si ocurre eso, si es que los aplicamos en nuestras familias, la felicidad va a ser bonita. ¿Por qué razón? Porque si yo voy a un lugar donde no voy a encontrar pleitos, pues mis hijos están peleando, porque aunque han cometido, o sea, no sé, pues se rompió algo, cogió algo, se piden perdón y otro se arrepiente diciendo que lo siento, o ves un lugar donde el hijo de hija está por el amor que tiene a su mamá, ayudándole a lavar las cosas, o está quizás por el respeto que tiene, se esfuerza por llegar temprano, por sus tareas, o sea, todos los principios aplicados en cada integrante de la familia, esto hace que la felicidad sea más probable. No estamos libres de tener pruebas, dificultades, de que haya enfermedades, pero realmente vamos a ser felices a pesar de todo, porque existe esto. Perdón que dice estas mis escrituras, pero una familia que pasó muchas dificultades, aunque no lo dice, creo que sí existían esos principios, era Nefi. Y cuando él reflexionaba un poquito en lo que ocurrió en su trayecto en el desierto, él dijo algo interesante, me gusta, dice, en el capítulo 17 de Primera Nefi, capítulo 2, dice: y tan grandes fueron las bendiciones del Señor sobre nosotros que, aunque vivimos de carne cruda en el desierto, nuestras mujeres tuvieron abundante leche para sus hijos y eran fuertes, si aún como los hombres empezaron a soportar sus viajes sin murmurar. Y así vemos que los mandamientos de Dios se deben cumplir, y si los hijos de
Los hombres guardan los mandamientos de Dios y los alimenta y los fortifica y provee los alimentos o los medios por los cuales pueden cumplir lo que les ha mandado. Por tanto, Él nos proporcionó lo necesario mientras permanecimos en el desierto. Pensaba en mi familia y no sé cuán fácil sería que nuestras esposas estuvieran dados en el desierto. Una frase tan grande. O que coman carne cruda. O que quizás caminen tanto tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué la forma como lo mencioné esto está feliz? Tan grandes fueron las bendiciones del Señor. ¿No? O sea, A pesar de no tener las comodidades de estar en Jerusalén, de no tener toda esa familia cerca, su círculo de amistad, todo lo que de pronto puede conllevar a sentirse bien, cómodo y feliz. ahora imagínate una esposa de Nefi quejándose. Diciendo, ay, no, yo no quiero carne cruda. Pues no, porque yo quiero regresar a mi casa. O sea, muestra, creo que es ese sentimiento de Nefi de ser bendecido, el hecho de que su esposa o sus hijos sientan eso mismo, ¿no? Ese amor hacia Dios, ese respeto entre ellos. Habrán pasado dificultades, no tendrían agua, qué sé yo, pero en relación siempre había respeto, siempre había amor, siempre había arrepentimiento, siempre había comprensión, como dice acá, ¿no? Quizás tenían la oración, la fe, todos esos detalles, la compasión que hacen que la felicidad sea más posible, a pesar de las pruebas que pueda ocurrir, ¿no? Es cierto. Perdón, solamente que me hacía pensar en que ellos, en algún punto más adelante dice, y aconteció que vivimos de una manera feliz. Así es. ¿Cierto? Y vemos cómo es que la felicidad tiene mucho que ver con un sentido de gratitud, ¿no? Y es decir, si no tenemos el espíritu de gratitud, eventualmente, sin importar que estén en Jerusalén, sean reyes y tengan todo lo que humanamente se puede desear, podrían ser infelices. El sentido de gratitud justamente es una de las bendiciones que recibimos nuevamente por centrarnos en Jesucristo. Y ese sentido de gratitud, esos otros sentidos, no se va mágicamente a aparecer cuando te cases. Definitivamente no. Eso debería ser cultivado Cuando regresas de la misión, o sí, o cuando vas a... así, debería ser cultivado desde antes. Efectivamente, no ocurre, como usted me ha dicho, de manera mágica. Me caso y todas las bendiciones van a estar. No, al contrario. El Señor espera que podamos prepararnos para eso y por eso necesitamos confiar en el Señor. Por eso necesitamos confiar en el Señor en nuestras decisiones, como por ejemplo servir una misión, guardar los mandamientos, casarnos. Pero todo eso, esas experiencias que el Señor nos va haciendo que pasemos, nos prepara justamente para lo más importante, como dice la familia, para el punto fundamental del plan eterno, para el éxito de sus hijos, para ser esos padres que el Señor espera que seamos, para ser los esposos que desea el Señor que seamos, y también para seguir siendo los hijos que Dios quiere que seamos, hijos de Dios, hijos de nuestros padres. Realmente ahí es donde se cierra el círculo en realidad de toda esa preparación. No tiene, una vez más, como ustedes me han dicho, no tiene que ver con tal vez trabajar o no, tener dinero o no, posesiones. O sea, son importantes, pero no realmente es lo más importante, o no lo es todo, o lo único, para tener la verdadera felicidad, ¿no? Nos muestra Nefi aquí, no tenían comodidades, pero a pesar de eso su familia estaba feliz de hacer lo que el Señor había mandado. Me hace pensar en que, nuevamente, si nosotros no trabajamos en esto, no lo vamos a lograr. Elder Oaks dijo una cita que me encanta, él dijo esto: los deseos dictan nuestras prioridades, las prioridades afectan nuestras decisiones, y las decisiones determinan nuestras acciones. Los deseos sobre los que actuamos determinan las cosas que cambiamos, lo que logramos y lo que llegamos a hacer. Entonces, si nosotros tenemos el deseo de seguir al Salvador, esto va a mover nuestras prioridades, va a mover nuestras acciones, y vamos a lograr tener un espíritu de gratitud, y eso nos va a llevar a muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, lo importante, por eso es que el poder que tiene este deseo, el deseo de seguir al Salvador, el deseo de formar una familia, hace que nosotros hagamos muchas cosas, cambiemos nuestras prioridades para lograrlo. Pero si no ponemos el deseo, no lo ubicamos dentro de nuestras prioridades, sencillamente no va a pasar por el demás. Exacto. Yo creo que eso del deseo es importantísimo. Usted se cita que mencionas porque realmente cuando hablaba de mis hijos, yo no tuve proyecto de ellos, quiero que sea un profesional. Entonces desde ahora ya, a ver qué puede ser, qué voy a estudiar, qué necesita hacer y vamos avanzando. Entonces si yo deseo tener
una familia eterna, no lo transmite mágicamente cuando me case, no, sino desde ahora ya, siendo yo hijo. O sea, esta proclamación no solamente funciona cuando ya me caso, sino va a funcionar desde ahora, como hijo. Y quizás no es esperar a que todo cambie para que yo recién cambie, sino que uno mismo puede ser el que ayude a que cambie la familia. Vuelvo a Nefi otra vez. Nefi ayudó a que aún Ley y su padre cambiara cuando estaban murmurando porque se rompió el arco. Con el solo hecho de llevarle la pregunta a dónde debo ir, hizo que ahí cambiara, ¿no? Porque se acercó al Señor. Entonces muchos de nosotros como hijos podemos ayudar en casa. Cuando empezamos nosotros mismos a cambiar, mostrar esos principios en nuestras vidas y motivamos a que la familia cambie. Entonces quizás la invitación sería que empecemos ya, ¿no? Sí, yo sé que todos tenemos el deseo de tener una familia, de verdad, yo creo que todos anhelamos eso. De nuevo, sin cambios ya, desde ahora, ver qué puedo ir yo mejorando para llegar a tener esa bendición. Muy buena pregunta. Yo creo que la invitación, como se dijo, es esa. Nos invitamos a meditar en eso, ¿no? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para poder tener desde ahora mi preparación para tener una familia eterna? Perdón que te corte ahí, pero voy con más. Perdón. Bueno, simplemente la edad ya sé que me olvidé. Es que aparte del trabajo es importante. Entonces también quizás invitar a que no estén, que aprovechen el tiempo, ¿no? De poder prepararse estudiando, Definitivamente. adquiriendo habilidades que les permitan luego sostener la familia. Porque todos son atributos importantes. Bueno, podría eso. Hábitos correctos, como por ejemplo dormir temprano, o como por ejemplo leer, o hábitos correctos financieramente hablando. Yo puedo tener mucha fe, yo puedo tener mucho amor y respeto, pero si no manejo bien mis finanzas, si no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien, me voy a enfermar y voy a quizás estar más irritado y no va a ser fácil cumplir esto. Entonces hay varios aspectos que necesitamos cumplir mirándote a El Salvador para poder tener una felicidad en la vida. En este tiempo el Señor también levanta su voz de advertencia, al igual que los padres. Podemos ver, por ejemplo, en estas palabras del Derox, que es un apóstol del Señor, que es un profeta, podemos ver una declaración muy importante, la frase de que dije hace un momento también, ¿no? Que ningún éxito en la vida puede justificar el fracaso en el hogar. También otro profeta lo dijo. También es parte importante de esto, del amor que Dios tiene, de la invitación a confiar en Él, es que el Señor, por medio de su evangelio restaurado, ha establecido en este tiempo profetas para enseñarnos. En las escrituras, ahí me gusta mucho, en esta parte del manual se describe a los profetas como una especie de atalayas. Los atalayas, ¿recuerdan más o menos quiénes eran? Bueno, eran las personas encomendadas a estar en un lugar alto, en una torre, de manera que velaban incluso durante las noches. De noche y de día, ¿no? Ellos estaban en la torre, cual centurión ahí revisando que no pasara nada, pero más que todo para poder alertar a los que estaban adentro de la ciudad o del terreno que se estaba protegiendo del avistamiento de un enemigo o de una persona o de alguien que venía. En este tiempo hemos leído, por ejemplo, en Isaías, que el Señor tiene sus caminos y sus pensamientos elevados. De igual manera, esas características y cualidades tienen los profetas que el Señor ha llamado. Ellos tienen un avistamiento elevado. Y porque el Señor los ha llamado, los profetas tienen una responsabilidad sagrada de poder decirnos, de enseñarnos. Vamos a ver una escritura que habla acerca de esto. Ezequiel, capítulo 3, versículo 17 al 19. Ezequiel 3, 17 al 19. Vamos a leer un versículo cada uno de nosotros. ¿Lo encontraron? Axel, el versículo 17, yo el 18, y este hermano Anselmo el 19. Vamos a hacer un análisis pequeño de por qué entonces el Señor ha llamado profetas y cómo nos ayudan en este tiempo a nosotros, individualmente, como también a las familias. Ok, dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Hasta aquí. Entonces, ¿quién ha llamado a los profetas? El Señor, ¿no? Y Él les dice, ¿no? Que los ha puesto Para molestar. para amonestar, por atalayas.
¿Qué más? Bueno, me parece interesante que está dejando muy en clara la posición de los profetas como intermediarios para ellos escuchan la voz del Señor y la transmiten al pueblo, ¿no? No tendría sentido si es que hubiese un Dios amoroso que además quiere comunicarse con sus hijos, si es que no se comunicara con sus hijos. No. Esa es una de las cosas que muchas denominaciones fuera de nuestra iglesia no consideran, ¿no? Con respecto a un canon de escrituras abiertas. El hecho de que hay profetas en la actualidad que proclaman la voz del Señor. No sus palabras, no buenos hombres que dan buenos consejos. No coach que enseñan cosas buenas. Exacto. Son profetas que vienen, que hablan que hablan por el Señor, porque escuchan su voz. Entonces, es importante porque aquí nos está dejando bien claro, oirás mi voz y tú la transmitirás al pueblo, ¿no? Entonces, son más que únicamente buenos hombres, ¿no? Que son buenos hombres, ¿no? Pero cuando están fungiendo como profetas, su voz es la voz del Señor. Sí, la voz del Señor. Buen punto. Versículo 18 dice, yo lo leo. Cuando yo diga al malvado, de cierto morirás, y tú no lo amonestas, ni le hablas para que el malvado sea advertido de su mal camino, a fin de que viva, el malvado morirá en su iniquidad, mas su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué responsabilidad tienen los profetas entonces, según este versículo? Bueno, bastante, ¿no? O sea, imagínense que el Señor demande de sus manos la sangre que se derrama. Yo creo que los profetas, el presidente de eso, en una reunión, cuando inició, creo, el apostolado, invitó a los jóvenes de 17 años a más a unirse al ejército de Israel. Al recogimiento de Israel, ¿no? Y ella explicaba de que, o sea, él estaba esforzándose para poder invitar, en este caso a los jóvenes, a ser parte del recogimiento de Israel. Decía de que cuando esté frente a los otros profetas, no podré... Si yo no lo digo, estaría frente a ellos de vergüenza, sería no poder mirarlos a los ojos. Así mencionaban. Pero ella entiende muy bien cuál es su labor. Y creo que por esa razón él constantemente se esfuerza por enseñarnos. ¿No? Creo que aprovechando la tecnología, hemos visto a él en el momento de COVID, por ejemplo, andando haciendo ser agradecidos. Ahora, por ejemplo, el tema del vencido, muchos cambios se están habiendo en los mismos templos, mayor cantidad de templos. O sea, se ve cómo es que él está trabajando. Yo creo que, como Rubén Mundial de Santo Axel, no es por su propia palabra o su conocimiento, su experiencia, aunque es un hombre de mucha experiencia. 99 años va a cumplir algo. Sí, es una experiencia. Pero esto no hace más porque entiende que viene de Dios. Y si nosotros lo tenemos muy claro, también creo que es importante. Exacto, ¿no? Tal vez podemos pensar, por ejemplo, yo hablaba con mi esposa y decía, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que el presidente Nelson ya tiene 98 años, ya es uno de los profetas o presidentes de la iglesia más longevos que tiene la iglesia. Y yo creo que esta conferencia va a ser la última, porque no discursó en la primera, ni en la segunda sesión, ni en la tercera, pero el del domingo, su mensaje fue clarito, ¿no? Hablaba de ser pacificadores, ¿no? Un mensaje directo a poder invitarnos a hacer un cambio, ¿no? De personalidad, de no juzgar, de más al contrario, ¿no? Buscar realmente fortalecernos a nosotros y amar a nuestro prójimo. Y es interesante ver por qué, ¿no? Esa es su responsabilidad, como dice aquí. Él, como dice el Señor, cuando yo diga al malvado, esto va a pasar, tú tienes que hacerlo, tienes que enseñarlo, porque cae sobre ti la responsabilidad de no hacerlo, y más aún los pecados de este pueblo, ¿no? Estaba pensando en este discurso último de los pacificadores y entendiendo lo que hace un rato vimos, de que sus pensamientos no son sus pensamientos y son más altos que los nuestros. ¿Por qué estará pidiéndonos que seamos pacificadores? ¿Qué cosas vendrán más adelante? ¿O qué cosas enfrentarán nuestros hijos más adelante que implique que ellos necesiten ese principio de pacificadores? ¿O qué está ocurriendo en las familias que hace que realmente necesitamos ese principio? Creo que vivimos tiempos muy, muy complicados. Y sin la voz de los profetas, si nosotros no estamos atendiendo a la voz de ellos, realmente estamos pegados en peligro. Y creo que el 19 menciona eso, ¿cierto? El versículo 19, que yo me toca leer, dice, pero si tú amonestas al malvado, y él no se convierte en su maldad, ni de su mal camino, él morirá en su iniquidad, pero tú habrás librado tu alma.
La responsabilidad ya no va a ser del profeta. Él ya lo hizo, ya explicó, él amonestó, él invitó. En realidad, al final es nuestra responsabilidad, que no podremos estar frente a él diciendo no sabía. Claro, más aún porque las palabras de los profetas se escuchan en todo idioma, en toda lengua, o una vez más redundando, ahora vamos a decirlo así, en todas las plataformas. Lo llevas a tu bolsillo todo el día. Lo llevas en el celular, lo puedes ver en muchas plataformas, Si no lo lees, lo escuchas. lo puedes escuchar y realmente podemos darnos cuenta que, como dijo Axel, ¿no? El Señor nos sigue mostrando su amor a través de los profetas, ¿no? Es posible que haya personas con muy buenos deseos, intenciones, con conocimiento, nos motiven, nos inspiren a muchas cosas, o podamos ver tal vez, ¿no? En los Reels o los TikToks, mensajes de personas que dan mensajes interesantes, ¿no? Pero prestar la atención más a las palabras del profeta pienso que debería ser siempre una prioridad para nosotros, porque es sentir lo que el Señor espera de nosotros, y no solo eso, sino a través de los profetas también el Señor nos habla acerca de las bendiciones que nos puede dar en este tiempo. La familia, una proclamación para el mundo, vino al mundo a través de los profetas. Y es una declaración, y esta es la invitación, mis queridos jóvenes, a pensar en qué manera la familia, una proclamación para el mundo, se convierte en el mensaje de la atalaya para ustedes. ¿De qué manera es un mensaje para ustedes? En realidad, para muchas generaciones. A pesar de que ella salió en 1995, se aplica tal cual, como pieza de rompecabezas, calza exactamente para esta época. Exactamente. Los invito a analizar, a meditar en esto y hacer esa pregunta, ¿no? ¿De qué manera me beneficia a mí las palabras de los profetas? ¿Cómo se sienten ustedes bendecidos? ¿En qué les beneficia? Y estoy seguro que van a encontrar muchas ideas, tal vez, o recuerdos. Para terminar esta parte, quisiera leer algo que el presidente Russell M. Nelson declaró. Él dijo al presidente Russell M. Nelson, enseñó lo siguiente en cuanto a la motivación y la responsabilidad de los atalayas del Señor, ¿no? Dijo: cada uno de los apóstoles del Señor está en condiciones de observar y sentir el amor que el Padre Celestial tiene por sus hijos, en particular por los que están pasando dificultad. Cada uno de los apóstoles, los 15, la primera presidencia del quórum de los apóstoles, del quórum de los 12 apóstoles, dice que están en condiciones de observar y sentir el amor que el Padre Celestial tiene por sus hijos, y en particular por los que están pasando dificultades. Queridos jóvenes, si alguno de ustedes está pasando por alguna dificultad ahora, o hace poco, o conocen a alguien que está pasando dificultades, quiero que sepan que el profeta del Señor y los apóstoles lo saben, que Dios lo sabe, que Jesucristo lo sabe, y que si prestamos atención a sus palabras, pueden sentir el amor de Dios, pueden sentir una respuesta a sus oraciones, el consuelo a sus aflicciones. ¿Les ha pasado alguna vez que ustedes han leído algo, tal vez, de las palabras de los profetas o en la conferencia general, y ha sido como una respuesta, esto era lo que estaba buscando, o esa fue la respuesta que tuvieron? Pueden compartir todas, yo sé que son sagradas sus experiencias, pero No, justo estaba buscando una cita que ya la encontré. Es esto, la de Elder Lawrence coverage. en los 70. Y él menciona justamente la importancia de seguir el camino del Señor. Y él dice, el camino del Señor no es difícil. La vida es difícil, no el Evangelio. Hay dos opciones en todas las cosas, en todo lugar, para todos. La vida es difícil para todos nosotros, pero también es sencilla. Tenemos dos opciones solamente. O podemos seguir al Señor y ser investidos con su poder, con su paz, luz, fuerza, conocimiento, confianza, amor, gozo. O seguimos otro camino, cualquier otro, cualquiera que fuera, y lo seguimos solos, sin su apoyo, sin su poder, sin guía, en oscuridad, tribulación, duda, angustia y desesperación. Entonces pregunto, ¿qué camino es más fácil? El Señor ha dicho, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y más abajo dice, seguir el camino del mundo es locura. Entonces, para mí, por ejemplo, eso lo aprendí hace unas semanas. El esfuerzo que hacemos con mi esposa, uno, de vivir el Evangelio,
y otro de ayudar a mis hijos a vivir el Evangelio. Yo quiero que su vida de ellos sea fácil y quiero que ellos tengan una vida feliz. Y la única manera de que ellos, mis hijos, tengan una vida feliz es que sigan el camino de Jesucristo. El camino de Jesucristo es fácil. Tienen su guía, su apoyo, su consuelo, todo lo que Cristo ofrece. Y el camino del mundo no lo es. Entonces, para mí, por ejemplo, actualmente como padre, esto me ayuda. Y reafirmo otra vez que estoy haciendo bien, que me estoy esforzando. A que mis hijos vayan al seminario, que vayan a la misión, a que vayan a la capilla los domingos, ¿no? Estamos esforzándonos por hacer noches de hogar, quizás no son las más perfectas, quizás, pero estamos esforzándonos por hacerlo. Quizás mis lecturas no son de 2 horas, unos minutos cada día. Entonces todo eso me ayuda a entender que realmente, y yo siento otra vez, ¿no? Cómo el Señor nos va bendiciendo, cómo el Señor va acomodando las cosas, cómo el Señor nos va protegiendo y nos va consolando, ¿no? A pesar de las pruebas espirituales que podamos pasar. Entonces, para mí tener a los profetas es una bendición grande en ese tiempo. Me guía, me ayudan me consuelan, me ayudan a seguir esforzándome para seguir el camino que es el Salvador, ¿no? Sí, tengo justo también una cita que quiero compartir, pero me hizo pensar mucho lo que decía el hermano Alex, porque efectivamente el seguir el camino del Señor nos lleva por esta senda que nos libra del pecado, ¿cierto? Que nos libra del remordimiento, del dolor. Entonces, ¿y quién no quiere una vida así? En ese sentido, la vida movida por el Evangelio es fácil, pero podríamos confundir esto con un Dios fácil, un Dios que no reclama mucho, no exige mucho, ¿no? Exacto. Y justo, no sé, no está planeado esto, pero mi cita va en ese sentido, ¿no? Tal vez como complemento. Es una de mis citas favoritas. Este es un discurso yo estaba en la misión, para dar un poco de contexto, porque este significó bastante para mí, por eso no lo he olvidado. Yo estaba en la misión en el año 2014, y este discurso lo dio el Elder Holland, se llama El costo y las bendiciones del discipulado. Y narró cómo es que unas jóvenes misioneras fueron maltratadas por un señor en la calle. Y luego habló de lo difícil que era ser un discípulo del Señor, y cómo es que algunas veces las cosas que ocurren hacen que suframos como discípulos del Señor, queriendo llevar su verdad, ¿no? Pero eso es lo que él dice en cierto punto, ¿no? Dice, tristemente, mis jóvenes amigos, es una característica de nuestra época que si la gente quiere dioses, quiere que sean dioses que no exijan mucho, dioses cómodos, que no solo no zarandeen la barca, sino que ni siquiera la muevan. Dioses que nos den una palmadita en la cabeza, nos hagan reír y luego nos digan que salgamos a jugar y recojamos flores. Entonces, creo que para todos nosotros sería bonito que pues el Señor no nos pidiese: ve a institutos, cásate, ve a la misión. Guarda los mandamientos. Ora. O si quieres, Lee las escrituras. no son mandamientos, son sugerencias, ¿no? Consejos de ahí. Exacto, ¿no? 10 consejos para tener una vida feliz. Pero no es así, ¿no? Entonces, eso es lo que los jóvenes, tal vez nosotros incluso, podríamos esperar, ¿no? Pero sabemos que no es así. Más bajo el Elder Holland dice que ¿cómo podríamos pensar en este Dios cómodo de esta manera, en un Dios cómodo, si es que el propio Señor nos ha dicho que aquel que está pensando en pecar ya ha pecado, ¿no? Entonces su estándar es bien alto. Entonces muchas veces puede ser un poco difícil para nosotros lograrlo, pero nuevamente a lo que hablamos al inicio de la clase, esto está movido por amor, ¿no? Entonces, como todos nosotros tenemos diferentes fortalezas mientras pasamos este proceso de conversión en la vida, entonces probablemente para mí es más sencillo cumplir un principio que para ustedes, ¿no? Y en ese sentido yo podré haber progresado en este principio, ¿no? Pero tengo muchas otras cosas en que mejorar. Entonces, de ahí que nuevamente, si yo comprendo que todos esos mandamientos, todas estas, el Evangelio está movido por el amor, entonces yo voy a tener esa motivación para poder mejorar, para que si me cuesta ahora cumplir un principio, el diezmo del que hablé antes, si me cuesta cumplir el diezmo, entonces voy a esforzarme por cumplirlo, y en ese momento esa debilidad se volverá una fortaleza para mí. Y nuevamente, todo esto me prepara para vivir con mi Padre Celestial, para ser como Él es. Eso es cierto. Gracias por compartir sus experiencias. Creo que estoy seguro que si hay
hay varias experiencias que podemos tener al escuchar las palabras de los profetas. Hace un tiempo atrás recuerdo muy bien las palabras del presidente Russell M. Nelson cuando habló acerca del significado, si no me equivoco, en arameo, del arrepentimiento. Él decía que la palabra era metanoeo, ¿no? Y que tenía como significado un cambio de acción, a un cambio de sentimiento, a un cambio de pensar. Y me ayudó mucho a entender el significado más claro de lo que significa arrepentirse. Normalmente cuando alguien dice arrepentimiento, siente temor, dolor o tiene que ver con llanto y sufrimiento, ¿no? Miedo, ¿no? Pero no es así. O sea, si bien es cierto, son los pasos que hay que seguir, pero no siempre tiene que ser causado por un pecado. Realmente cada día tenemos la oportunidad de mejorar. Y cuando escuché las palabras del presidente Nelson en cuanto a este principio y la doctrina, me puse a pensar mucho en mis temores, en aquello que tal vez pienso que no puedo hacer, pero metanoeo una vez más. Puedo cambiar. O en mis defectos, ¿no? Pero el Señor confía en que puedo cambiar, que puedo mejorar, que puedo arreglar eso. Y que gracias a su misericordia, el poder tomar la Santa Cena cada domingo, tengo la oportunidad de tener una porción extra del Espíritu cada semana para seguir mejorando. Me ayudó mucho a ver, me abrió la mente en realidad, me ayudó a ver que realmente el Señor me ama y que es el Dios de las segundas, terceras, cuartas, múltiples oportunidades siguientes, pero que depende, como hemos iniciado al inicio la clase, ¿no? Depende de nuestra fe en el Señor, nuestra confianza en Él, de escuchar el amor que Él nos da por medio de las palabras de los profetas y de no solo prestar atención a eso, sino de empezar a vivirlo ahora. No cuando nos casemos, no cuando tengamos hijos recién, porque hay que darles el buen ejemplo, sino ahora, porque es la mejor preparación que podemos dar. Es lo justo para brindarle esa seguridad a nuestra familia, a nuestra futura esposa o esposo, a nuestros hijos, de que realmente los estamos llevando, como dice la familia aquí, a la presencia del Señor. Sé sin ninguna duda que ambos, los tres, sabemos de esto. Tengo un testimonio firme de que Jesucristo vive. Esta es su iglesia. Sé que lo que los profetas nos enseñan literalmente es la palabra del Señor. Y que si ponemos confianza y atención en sus palabras, estoy seguro que desde ahora podremos ser parte de la familia eterna de la cual ya conformamos. Y comparto eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mandaré del cielo. Gracias, chicos, por estar aquí, por conectarse, por vernos en este tiempo, en este poquito más de una hora. Les pedimos por favor que hagan clic en el enlace allí para que llenen en el formulario las preguntas que tienen que llenar y enviarlas. Eso se tomará como asistencia, si no, solamente habrán visto un podcast más. ¿Ok? Gracias por estar aquí, nos vemos la próxima semana. Y bueno, ya saben, lo de siempre, lo que dicen todos, ¿no? Suscríbete, ponle like, comparte. Chao.